¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasado estuvimos diciendo cómo el tamaño de las partículas iba a influir en las propiedades del sistema disperso completo. Y en los siguientes videos vamos a ver algunos ejemplos de algunos aspectos distintos y cómo dependen con la escala, cómo dependen con el tamaño de las partículas. Entonces, en el video de hoy vamos a hablar de ciertos aspectos geométricos y cómo dependen estos aspectos geométricos del tamaño de las partículas. Entonces, para comenzar, vamos a hablar del número de partículas presentes por unidad de volumen. Número de partículas por unidad de volumen. Vamos a comenzar con esto. El número de partículas por unidad de volumen lo vamos a llamar n mayúscula. Y este aspecto geométrico, esta cantidad de partículas por unidad de volumen, se relaciona con el diámetro de la partícula de tal forma que es inversamente proporcional al diámetro de la partícula. N, el número de partículas por unidad de volumen, es inversamente proporcional al diámetro al cubo, al diámetro de la partícula al cubo. Es decir, n es proporcional a 1 entre d cúbica, donde d es el diámetro de la partícula. Bueno, vamos a ver un caso particular para ver de dónde sale esto, de esta relación. Este es para en el caso general. El número de partículas va a ser inversamente proporcional al d cúbico, pero por ejemplo, para partículas esferas monodispersas podemos encontrar una fórmula más precisa. Para partículas esféricas monodispersas tenemos que el factor de empaquetamiento es igual a número de partículas por unidad de volumen por pi por d cúbico entre 6. Si despejamos de aquí d cúbico, tenemos lo siguiente. Lo voy a hacer en un solo paso, solo para ahorrar tiempo. Tenemos que si despejamos n, para que quede como función de d cúbico, tenemos que n es igual a phi y d cúbico están multiplicando, lo divido de ambos lados de la ecuación, del lado derecho se eliminan y del lado izquierdo me quedan como división. Y el 6 se está dividiendo, lo multiplico a ambos lados de la ecuación, del lado derecho se elimina y del lado izquierdo me va a quedar multiplicando. Bueno, lo voy a poner a 6 phi dividido entre pi por d cúbico. Entonces, aquí vemos que se cumple esta relación de que es inversamente proporcional a d cúbico. Aquí tenemos d cúbico, todo lo demás son valores constantes conocidos que podríamos conocer para cada material. En este caso pi y 6 pues son constantes. Entonces, para partículas esféricas monodispersas tenemos esta relación. El número de partículas por unidad de volumen es igual a 6 veces el factor de empaquetamiento dividido entre pi que multiplica a d cúbico. Vamos a ver rápidamente de dónde sale de dónde salen estas fórmulas, esta y esta. Bueno, esta de aquí vimos que sale del anterior, pero ¿de dónde sale phi igual a n por pi por d cúbico entre 6? Bueno, para el caso de partículas esféricas monodispersas, sabemos que el factor de empaquetamiento es igual a número de partículas que multiplica a volumen de la esfera, si consideramos en este caso que las partículas son esféricas, y dividirlo entre el volumen
de la celda unitaria. Y bueno, eso ya lo vimos en uno de los videos pasados, que era cómo se definía el factor de empaquetamiento. Y de aquí estoy acá arriba, definí n como número de partículas por unidad de volumen, de forma que esto de aquí, número de partículas por volumen, va a ser n. N es igual a número de partículas por unidad de volumen. Si consideramos la celda unitaria como el volumen de la celda como una celda con un volumen unitario, con un volumen igual a 1, entonces número de partículas entre el volumen de la celda sería n. Volumen celda es igual a n. Estamos considerando que el volumen de la celda pues va a ser un volumen unitario. En este caso vamos a considerar que sea 1 metro cúbico. Y entonces en esa parte tenemos que phi es igual a n por el volumen de la esfera. Y pues el volumen de la esfera, ya sabemos que el volumen de la esfera está dado por 4/3 de pi por radio al cubo. Sabemos que el diámetro de una esfera es 2 veces el radio, o lo que es equivalente, el radio es igual al diámetro entre 2. Entonces voy a sustituir esto aquí, y el volumen de la esfera me queda 4/3 de pi por d entre 2, todo eso al cubo. Entonces esto es igual a 4 entre 3 por pi, d cúbico entre 2 al cubo es 8. Esto es igual, lo voy a reacomodar, 4 entre 8 por 3 por pi, y arriba diámetro cúbico. 4 entre 8 es 1/2. Esto es 1/2. Entonces esto me queda igual a 1 entre 2 por 3 por pi, y arriba diámetro cúbico, 2 por 3 es 6. Entonces me queda, esto es igual a diámetro cúbico entre 6 pi. Luego voy a sustituir el volumen de la esfera acá, y me queda que phi es igual a n por diámetro cúbico entre 6 pi, que es precisamente lo que tenemos acá. Perdón, acá estuve pasando un pi abajo que no va abajo. Este pi estaba acá arriba multiplicando. Entonces pi tiene que ir acá, tiene que ir acá y tiene que ir acá. Perdón, ahí se me fue. Bueno, haciendo la corrección me queda que el volumen de la esfera es el diámetro al cubo por pi entre 6. Entonces tengo el diámetro al cubo por pi entre 6, sustituyendo aquí, y pues todo eso multiplica a n. Y eso es precisamente lo que les había comentado al principio, y de donde sacamos que n, el volumen, el número de partículas por unidad de volumen, es 6 veces phi, el factor de empaquetamiento para el sistema dado, dividido entre pi por diámetro cúbico. Ok, bueno, entonces ahí sale esa fórmula. Y bueno, esto es el número de partículas por unidad de volumen. Vemos cómo está relacionado con el tamaño de las partículas, que es lo que vamos a estar haciendo hincapié en estos siguientes videos, la relación del tamaño de las partículas con ciertos aspectos o propiedades. Entonces, el número de partículas depende del tamaño de las partículas. Número de partículas por unidad de volumen depende del tamaño de las partículas al cubo. Ok. Bueno, continuamos. Esto es n. Ahora pasamos a
lo que vamos a llamar como área de superficie específica. El siguiente aspecto geométrico que depende del tamaño de las partículas es el área de superficie específica. Esta la vamos a llamar A mayúscula. Y esta área de superficie específica lo que significa es que es el área de superficie, el área de superficie por unidad de volumen de dispersión, o sea, por unidad de volumen en el sistema disperso. Y bueno, lo que es esta área es el área de superficie de la partícula por unidad de volumen del sistema completo. Es decir, lo que estamos viendo es, tenemos varias partículas y suponemos que tenemos esta unidad de volumen que voy a ejemplificar con este cubo. Entonces, esta área de superficie específica sería el área superficial de cada una de las partículas dentro de ese volumen. Entonces sería el área superficial de esta partícula, más el área superficial de esta partícula, más el área superficial de esta partícula, más el área superficial de esta partícula. Todas las que estén dentro de esa unidad de volumen. Y esa área de superficie específica, A, es proporcional a phi, es decir, al factor de empaquetamiento. Entre más partículas tengamos, obviamente mayor va a ser esa área superficial de las partículas dentro de la unidad de volumen, y es inversamente proporcional al diámetro. Ok. Y para partículas esferas monodispersas, esféricas monodispersas, tenemos la relación exacta de que el área de superficie específica es igual a 6 veces el factor de empaquetamiento dividido entre el diámetro de las esferas. Y vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Esta fórmula que aplica a partículas esféricas monodispersas sale de lo siguiente. Entonces, del caso anterior, acá, vamos a comenzar con esta fórmula de aquí, del factor de empaquetamiento para partículas esféricas monodispersas que acabamos de obtener. Tenemos que es n por pi por d cúbico entre 6. Entonces aquí nos dice cuál es el factor de empaquetamiento en base al número de partículas por unidad de volumen n, multiplicado por pi, multiplicado por el diámetro al cúbico, dividido entre 6. Entonces recordemos que n, el número de partículas dentro de una celda unitaria, depende del arreglo de la celda. Acuérdense que teníamos nuestra celda y para el caso del arreglo cúbico simple teníamos un octavo de esfera aquí, teníamos otro octavo de esfera acá, otro octavo de esfera acá atrás, otro aquí, y básicamente teníamos un octavo de esfera en cada esquina, haciendo que el total de esferas dentro de la celda unitaria fuera 1. Entonces, considerando el arreglo cúbico simple, que es el más sencillo, tenemos que n es igual a 1, vamos a considerar ese caso para partículas esféricas monodispersas en un arreglo
cúbico simple. Hay otros arreglos y con otros arreglos pues va a cambiar el valor de n y cambiaría nuestro valor del factor de empaquetamiento. Pero solo como ejemplo vamos a tomar este caso sencillo. Entonces, al hacer esa consideración, n vale 1 y tengo que phi es igual a pi por diámetro cúbico entre 6. Por otra parte, el área superficial de una esfera, el área superficial de una esfera está dado por y bueno, esta fórmula también se conoce ya. El área superficial de una esfera es igual a 4pi por radio al cuadrado. Es decir, esto es el área de la superficie de la esfera. Y como vimos ahorita, pues el radio lo puedo escribir como el diámetro dividido entre 2. Lo voy a sustituir. A es igual a 4pi por diámetro entre 2 al cuadrado. A es igual a 4pi por diámetro al cuadrado entre 4, porque 2 por 2, 4. 4 entre 4 es 1, entonces el área superficial de la esfera en función de su diámetro es pi por diámetro al cuadrado. Pi por diámetro al cuadrado. Y sustituimos en phi, sustituimos en la ecuación asterisco. Esta es la ecuación asterisco. La ecuación asterístico es phi por pi d cúbico entre 6. Lo puedo escribir como pi por d cuadrado por d entre 6, porque d cuadrado por d es d cúbico. Lo voy a separar y este cachito de aquí pues es igual al área superficial. Entonces esto es igual al área superficial por d entre 6. Y de ahí voy a despejar la a. Y me queda que a es igual a phi, 6 está abajo, lo multiplico a ambos lados de la ecuación, del otro lado me queda multiplicando. Y después en la d, la quiero pasar del otro lado, entonces está multiplicando, la divido de ambos lados de la ecuación. Y del otro lado me va a quedar dividiendo. Y me queda la fórmula que pues les comenté al principio. El área de superficie de las esferas dentro de la celda unitaria va a ser 6 veces phi, el factor de empaquetamiento, dividido entre el diámetro de la esfera. Hay que considerar que aquí A está en unidades de metro cuadrado sobre metro cúbico, es decir, el área de superficie dentro del volumen. Metro cuadrado es el área de superficie de las partículas dividido entre el metro cúbico, que es el volumen de la celda unitaria. Que consideramos, como vimos arriba, consideramos un metro cúbico, el volumen de la celda como un metro cúbico. En la otra fórmula me faltó decirles, en esta de acá, vamos a considerar que n es partículas por metro cúbico. N está en partículas sobre metro cúbico. ¿Cuántas partículas hay en un metro cúbico? Y V está en metros. D está en metros. Acá abajo también D está en metros, en unidades de metros. Ok. Y bueno, entonces como ejemplo de esto, la cantidad de material necesario para recubrir las partículas va a ser, en este caso de aquí, si queremos recubrir la partícula con cierto material, la cantidad de material necesario para recubrirlas es proporcional a A, porque pues si las queremos recubrir, queremos llenar esa superficie, ¿no? Entonces, la cantidad de material que necesitamos para recubrirlas, en el caso de querer hacerlo, va a ser proporcional a A. Y
para partículas pequeñas, si D es chiquito, A va a crecer más. Si 6 phi, si D es muy chiquito, entonces A va a crecer, porque recuerden que dividir entre números chiquitos me da números grandes. Es decir, 1 entre 0 tiende a infinito. Entre más me acerco a 0 en una división aquí abajo, me voy a acercar a un número mucho más grande al hacer esa operación. Entonces, para partículas muy chiquititas, ya habíamos visto también esto, los que están llevando también la materia de física recreativa en el escalamiento, que las partículas pequeñas tienen un área de superficie proporcionalmente grande comparada con su volumen. Entonces, para partículas muy pequeñitas, si el diámetro es muy pequeñito, el área superficial va a crecer mucho, y en el caso de necesitar recubrir esas esferas, esas partículas, vamos a necesitar más material para poder hacerlo. Vamos a ver algunos ejemplos acá rápido. Aquí tenemos el número y área de superficie de partículas esféricas para diferentes diámetros en una dispersión de fracción de volumen o factor de empaquetamiento de 0.5. Entonces, básicamente están utilizando las dos fórmulas que agarramos, que vimos ahorita, para hacer estos cálculos. Aquí está el diámetro de la esfera, está en micrómetros. Habría que convertirlo a metros para utilizarlo en la fórmula. Y acá está este es número de partículas, este es área superficial, número de partículas por mililitro. O sea, cambiaron metro cúbico, lo convirtieron a, perdón, el metro cúbico de volumen lo convirtieron a mililitro. Y acá abajo el área de superficie lo convirtieron también el metro cúbico, lo convirtieron a mililitros. Entonces tenemos área de superficie en metros cuadrados por mililitro. Y entonces podemos ver cómo las relaciones que habíamos visto, primero n es proporcional a 1 entre d cúbico y área es proporcional a phi entre d. Entonces podemos ver aquí cómo al incrementar el tamaño de la partícula, en el caso de n, disminuye. Tenemos 10 a la 15 partículas por mililitro, 10 a la 12 y 10 a la 9. Conforme incrementamos el crecimiento de las partículas en un factor de 10 cada vez. Y como es de cúbico, pues aquí vemos que disminuye en un factor de 10 al cubo, a la 15, a la 12, a la 9. Y en el caso del área de superficie por unidad de volumen, vemos que disminuye en un factor lineal. El factor de empaquetamiento es 0.5. Y tenemos que para diámetro de 0.1 micrómetros tenemos 30 metros cuadrados por mililitro. En el caso de esferas de 1 micrómetro tenemos 3 metros cuadrados por mililitro. Y en el caso de 10 micrómetros tenemos 0.3 metros cuadrados por mililitro. Es decir, tenemos una esfera, tenemos una celda de volumen de 1 mililitro. Y aquí tenemos para el primer caso número de partículas, cuántas partículas caben en ese mililitro. Y en el segundo caso, cuánto es el área de superficie de las partículas dentro de ese mililitro. Y bueno, aquí tenemos algunos casos numéricos de cómo se relacionan. Estos ejemplos son con las fórmulas que acabamos de sacar para esferas monodispersas. Esta y la otra de abajo. Y esta de acá. Se sustituyeron los valores, nomás cuidado con las unidades, y se obtienen los valores de esta tabla. Ok. El siguiente factor geométrico que vamos a mencionar, lo vamos a mencionar muy rápido porque las fórmulas que se sacan aquí son
pues se salen de procesos matemáticos más complejos que pues no vamos a ver, pero lo menciono rápidamente nomás para ver cómo la distancia entre partículas también se relaciona con el diámetro de las partículas, también se relaciona con el tamaño de las partículas. Entonces, siguiente aspecto geométrico que se relaciona con el tamaño de las partículas es la distancia. Distancia entre partículas, que vamos a llamar X. Esa distancia la vamos a llamar X. Y esta distancia entre partículas se puede definir de diferente forma, asumiendo un arreglo regular cúbico. Arreglo regular cúbico. La distancia más pequeña entre partículas adyacentes va a estar dado por X igual a n a la menos un tercio menos d. Entonces, esta fórmula nos dice cómo la distancia más pequeña entre dos partículas adyacentes. Distancia más pequeña entre dos partículas adyacentes. Y bueno, para esferas, en el caso de esferas, nosotros ya vimos hace ratito que n, el número de partículas por unidad de volumen, es 6 veces el factor de empaquetamiento o la fracción de volumen dividido entre pi por diámetro cúbico. Es la fórmula que tenemos acá. Esta. Entonces, para el caso de esferas, en el arreglo regular cúbico, pues voy a sustituir esto aquí. Y entonces tengo que x es igual a 6 phi entre pi por diámetro cúbico a la menos un tercio menos la distancia. Recuerden que elevar algo a la menos 1 es igual a 1 entre a, o elevar algo a la menos 1 es hacer el recíproco, o de manera similar a entre b a la menos 1 sería igual a b entre a. Entonces, ese menos de aquí, lo que voy a hacer es escribirlo como x es igual a 6 pi entre pi de cúbico a la menos 1 y eso a la 1 tercio. Recuerden también que a la n elevado a la m es igual a la n por m. Entonces estoy multiplicando este menos 1 por ese 1 tercio para, bueno, nomás para que quede claro cómo este paso de escribir el recíproco. X es igual a pi entre d cúbico por d cúbico entre 6 phi, se cancela el menos 1 porque es el recíproco, hice este paso de aquí y eso me queda elevado a la 1 tercio menos d. Ok. Y luego también recuerden la propiedad de que si tengo a por b a la m es igual a la m por b a la m. Entonces esto lo puedo escribir como pi entre 6 a la 1 tercio por d cúbico entre phi a la 1 tercio, todo esto menos d. X es igual a d cúbico a la 1 tercio, d cúbico a la 1 tercio. Acuérdense de lo que les acabo de mencionar acá arriba, esta propiedad de aquí. Entonces esto es igual a d cúbico por 1 tercio, esto es igual a d a la 1. Otra forma de verlo es que recuerden que elevar a la 1 entre n es igual a la raíz n de ese número. Entonces esto es como si tuviéramos d cúbico, raíz cúbica. Y la potencia y la raíz son operaciones contrarias, entonces la raíz cúbica con la potencia 3 se hacen 1. El caso es que el d me queda a la 1,
me queda pi entre 6 a la 1/3 por d, y pues el phi sí me queda a la 1/3. Y ese pi entre 6 a la 1/3 lo puedo meter a la calculadora. La raíz cúbica de pi entre 6 lo meto a la calculadora y me da aproximadamente 0.81. Entonces me queda 0.81 que multiplica a d, que divide a phi a la 1/3 menos d. Y aquí voy a factorizar la d. Tengo d que multiplica 0.81 entre phi a la 1/3 menos 1. Menos 1. Si multiplico d por este, me da este de acá. Y si multiplico d por menos 1, me da este de aquí. Está bien factorizado. Y bueno, entonces esta distancia mínima entre partículas la puedo escribir como esta ecuación de aquí, para el caso de esferas monodispersas en un arreglo regular cúbico, el arreglo más simple, más sencillo. Y bueno, lo que quiero que vean es que la distancia entre partículas depende del diámetro de la partícula. Diámetro de partícula. Y todo lo demás, este phi va a ser para cada dispersión va a ser distinto. Este 0.81 es constante y este 1 es constante. Pero pues x, la distancia entre partículas, va a depender del diámetro de la partícula. Es lo que estamos viendo en esta parte de esta unidad, como ciertas características dependen del tamaño de la partícula. Otra distancia que se puede medir o que se puede calcular, mejor dicho, es la distancia libre disponible sobre la cual una esfera puede moverse antes de tocar a otra. Distancia libre disponible en la que una esfera puede moverse antes de chocar con otra. Si suponemos que las esferas están distribuidas aleatoriamente, si suponemos que las esferas están distribuidas aleatoriamente, entonces hay una fórmula que nos dice esa distancia que tienen disponible las esferas antes de chocar con otra esfera, que esa distancia es igual a d dividido entre 6 multiplicada por 1 entre phi menos 1 entre phi max. Entonces para el arreglo que tengamos va a haber un phi max teórico y va a haber un phi real. Esos valores irían aquí y la distancia libre de la esfera estaría dada por esta ecuación. Y como también podemos ver, esa distancia libre de las esferas antes de chocar con otras en una distribución aleatoria de esferas, es decir, las esferas están distribuidas al azar dentro del volumen que tengamos. Entonces, esa distancia disponible va a depender también del diámetro de las esferas. Es decir, depende del tamaño de las partículas, que es lo que estamos viendo. Ok, bueno, esto es con dos ejemplos con respecto a la distancia, como la distancia entre esferas depende también del tamaño de las esferas, es decir, depende también del tamaño de las partículas. Vamos a continuar. Otro aspecto geométrico que depende del tamaño de las partículas es el tamaño de poros. Si las partículas agregadas forman una fase continua y los vacíos llenados con la fase continua fluida, entonces estos vacíos, o sea, estos poros que quedan, estos vacíos que se llenan por los poros, perdón, por esos vacíos que se llenan con el medio fluido continuo, van a ser los poros, y esos poros, el ancho de esos canales
va a depender del tamaño de las partículas. Es decir, lo que estoy diciendo, para que quede más claro, es que tenemos partículas que forman un agregado, es decir, un cúmulo de partículas. Por ejemplo, algo así. Y entonces tenemos un medio, esta es la fase dispersa, formó esa fase continua también sólida de ese agregado. Y tenemos la fase continua fluida que lo puede rodear o que puede llenar esos poros que dejó el agregado al formarse, esos espacios vacíos. Esos espacios vacíos que quedan ahí también van a depender del tamaño, del diámetro de las partículas. Esto aplica para polvos y geles de partículas. Polvos y geles de partículas forman este tipo de agregados que tienen poros. Y el tamaño de los poros afecta de forma importante las tasas de transporte a través del sistema y los fenómenos capilares. Como ya vimos poquito cuando vimos absorción, cambiaba la consideración si considerábamos que había poros en la sustancia, que la sustancia era porosa. Entonces, el tamaño de los poros es otro aspecto geométrico que está afectado por el tamaño de las partículas y que puede afectar las propiedades del sistema completo. Ok, continuamos. Otro aspecto geométrico y el último aspecto geométrico que vamos a ver, que depende del tamaño de las partículas, que está relacionado con la escala, es la separabilidad. Pero esto me voy a ir para acá. Separabilidad. Y entre más pequeñas sean las partículas en una dispersión, más difícil es separarlas de la fase continua. Entre más pequeñas sean las partículas, una dispersión, más difícil es separarlas de la fase continua. Es decir, entre más pequeñas, que estamos diciendo que el diámetro es más chiquito, entre más chiquito sea el diámetro de la partícula, más difícil es separarlas de la fase continua. Y esto, bueno, una forma de separarlos de la fase continua es a través de la filtración. Y aquí tenemos en esta tabla de acá, tenemos ejemplos de esto. Tenemos diferentes tipos de filtro aquí. Tenemos el tamaño del poro. Tamaño del poro. Y de este lado lo que tenemos es la presión aplicada. Presión aplicada al sistema. Es decir, nos podemos imaginar que estamos haciendo pasar esa dispersión a través de este filtro que tengo aquí en morado, y de un lado tenemos la dispersión como tal, y estamos aplicando una presión de este lado para hacer pasar el fluido. Del otro lado solo pasa el fluido y en el filtro se quedan las partículas. Entre más pequeño sea el tamaño del filtro, entre más pequeños sean los espacios que tiene el filtro, tenemos que aplicar una presión más grande para hacer pasar el fluido por ahí, para quedarnos con la fase dispersa detenida en ese filtro. Ok, y bueno, vemos eso. Para el tamaño del poro de 20 micrómetros podemos aplicar 1 kilopascal de presión en un sistema similar a esto para filtrar las partículas de la dispersión.
y conforme vamos disminuyendo el tamaño del poro del filtro, el tamaño de los espacios del filtro por los que pasa el fluido, va a ser necesario aplicar una mayor presión para poder hacer la separación de esas partículas. Y entre más pequeños sean los poros en la membrana del filtro, como les digo, la presión aplicada para alcanzar un flujo sustancial a través de esta tiene que ser mayor. Entonces, entre más pequeños sean los poros en esta membrana, para mantener este flujo y estar separando la sustancia, para poder mantener el flujo, tenemos que incrementar cada vez más la presión. Ok, y entonces la separabilidad también depende del tamaño de las partículas. Con respecto a los aspectos geométricos, eso es todo. Los siguientes videos vamos a ver cómo las fuerzas que interactúan en la dispersión se ven afectadas también por el tamaño de la partícula. Y después vamos a ver algunas propiedades ópticas, también cómo se afectan por esto de la escala, cómo se ven afectados por la escala. Y bueno, entonces por el momento, pues este video de los aspectos geométricos, pues lo terminamos aquí.